Hola, bienvenidos a Predica Fiel el podcast, un espacio donde estamos firmemente convencidos de que la salud de la iglesia depende de la exposición fiel de la palabra de Dios. Mi nombre es Josué Lara. Mi nombre es Alexis Pérez. Y te invitamos a quedarte con nosotros mientras conversamos sobre predicación, compartimos experiencias y enfrentamos juntos los retos del púlpito. Alexis, hola de nuevo, ¿cómo estás? Hola de nuevo, Josué. Bueno estar por acá nuevamente. Alexis, en el episodio pasado hablamos mucho acerca sobre predicar para transformar vidas y no solamente para compartir información. Y dijimos que este era un reto que semana a semana tenemos que enfrentar en el púlpito. Y este episodio va a ser un eco del último episodio, pero no vamos a hablar sobre transformar la vida de las personas, sino de cómo debería transformar nuestras vidas como pastores y predicadores, prepararnos para predicar fielmente la palabra. Y para introducir este episodio, quiero traer la historia de Elias Kitch. Elias Kitch fue hijo del emblemático Benjamin Kitch, y Elías cuenta la historia que llegó a América, a Filadelfia particularmente, cerca o alrededor del 1686. Él comenzó a decir que era predicador y por el nombre de su papá comenzaron a invitarlo a predicar a muchos lados. Y la historia cuenta que él mismo decía que no era ni cristiano. Él no era cristiano, pero él comenzó a tener ingresos predicando, haciéndose pasar por predicador. Lo interesante de esta historia es que en una ocasión que él está predicando uno de sus sermones, posiblemente un sermón de su papá que se fusiló, llegó el momento donde él tuvo que interrumpir la predicación, se arrodilló y comenzó a confesar a la iglesia que él no era cristiano, y posiblemente fue ahí donde Dios estaba salvando su vida a través de su propia predicación. Y sé que este es un tema complejo, pero creo que tenemos que hablar sobre él. ¿Cómo podemos asegurarnos que la palabra de Dios, antes de predicarla, nos esté transformando a nosotros primero? ¿Cuáles son las convicciones o líneas que podemos seguir aquí para que por un lado podamos ser fieles a la palabra, pero por otro lado que nuestra vida esté siendo transformada como predicadores a través de la palabra? Sí, es un tema bien importante. Yo creo que de máxima importancia para los pastores. Tenemos, debido a que nosotros, si somos los pastores de la iglesia, vamos a estar usualmente, con bastante frecuencia, parados el domingo en el púlpito predicando todas las semanas. Lo que esto significa, y también es lo que se dice, ¿verdad? O sea, que los pastores son los que menos nos exponemos a una predicación de la palabra. Y esto tiene un gran reto, tiene un gran peligro. Y el peligro de esto es que nosotros no podamos ser transformados por la palabra que está siendo predicada. Lógico, entendemos que esta es la manera que Dios ha escogido para obrar en la vida y en el corazón de las personas, es a través de la predicación pública de la palabra. Cuando somos expuestos nosotros a esta predicación, el Espíritu usa esa palabra para obrar en nuestras vidas, en nuestros corazones, transformando. Y si yo cada domingo voy a una iglesia o voy a un lugar donde la palabra está siendo predicada, pues yo estoy siendo expuesto a eso. Lo que pasa con los pastores es que ese domingo él es el que tiene que estar parado ahí predicando esa palabra, y ahí entonces donde pueden ver todos estos problemas de cómo entonces los peligros que enfrenta el pastor, porque él no está siendo expuesto de esta manera cada semana a la predicación pública de la palabra. Y eso puede llevar a que nosotros simplemente, puede llevar, si no somos cuidadosos, a que no estemos siendo nosotros transformados por lo mismo que estamos predicando. Súper interesante este ilustración de Elias Kitch y la manera en la que él pues predicaba sin ser convertido. Y esto es otra cosa importante que aprendemos de aquí. Pueden haber predicadores que están predicando excelentes sermones sin ser cristianos. Sí, totalmente. Y creo que ahora podemos recordar el pasaje que le escribe a Pablo a Timoteo diciéndole: ten cuidado de ti mismo. Porque si Timoteo se dedicaba a estudiar y a exhortar conforme a las Escrituras, a la lectura pública, a la exhortación, al pastoreo y a la enseñanza, dice el pasaje de 1 de Timoteo 4, te salvarás a ti y a los que te escuchen. Es decir, como que ahí va la cosa en dos vías.
Una cosa es lo que Dios hace por el poder de su palabra en la congregación y otra cosa es lo que debería estar sucediendo en la vida de los predicadores al prepararse fielmente para predicar la palabra. Así que no queremos que esté pasando que el sermón está dando vida a la congregación, pero no está dando vida al predicador. Hay una frase de Haddon Robinson que dice: si la palabra de Dios no ha conmovido primero al predicador en su interior, difícilmente conmoverá a los oyentes cuando salga de su boca. Y me gusta mucho cómo lo expresa Haddon Robinson, porque en esta oración está implícito que la palabra de Dios debe transformar al predicador como a la audiencia. Y nosotros como predicadores, entonces, lo que tenemos que entender en todo esto es el peligro que nosotros corremos si nosotros no somos transformados primeramente por esa palabra que nosotros estamos estudiando. Nuestro lugar de estudio tiene que ser también nuestro lugar de transformación. Nosotros tenemos que entender cuando estamos haciendo nuestra exégesis, nuestro estudio de la palabra, cuando estamos preparando el sermón, que ese es el momento que un predicador que usualmente está un domingo parado en el púlpito, ese es el momento que nosotros tenemos para dejar que esa palabra obre en nuestros corazones. Esto nos lleva a otro punto, Josué, que no lo vamos a ver hoy, pero yo creo que es bueno mencionarlo. Es por eso que nunca la inteligencia artificial va a sustituir a un predicador. Porque lo que ocurre con la inteligencia artificial, que tú quizás le pudieras pedir que te prepare un sermón y a lo mejor te lo va a preparar mejor que lo que tú lo puedes preparar, o lo va a hacer súper rápido, te va a ahorrar cualquier cantidad de tiempo, eso está muerto. Es simplemente palabras, es simplemente un contenido que no ha transformado a nadie. Lo que sucede con la predicación no es solamente la palabra que está siendo predicada, incluye también el ethos y el pathos de la persona. O sea, está relacionado con quiénes somos nosotros. Y la manera en la que, si esto ha impactado mi vida y mi corazón y me ha transformado a mí, yo me paro en el púlpito a predicarlo, no simplemente con la autoridad de que soy el pastor de la iglesia y que vengo a traer esta palabra, no simplemente porque es mi obligación, que yo necesito hacerlo. No, yo lo estoy haciendo porque esto ha obrado en mi corazón, me ha transformado a mí, ha hablado personalmente a mí, y yo puedo identificarme con muchísimos en mi congregación que están pasando quizás por los mismos problemas o similares, y que esta misma palabra que me ha transformado a mí los puede transformar a ellos. Y la manera en la que nosotros predicamos cuando esa palabra nos ha transformado a nosotros se nota en el púlpito. No es lo mismo cuando estamos simplemente hablando acerca de algo, a que cuando nosotros estamos predicando con todas estas dimensiones de la predicación y de mi persona que ha sido transformada, y yo estoy exponiendo esta verdad dentro del púlpito. Y por tanto no podemos dejar escapar que esto pueda ocurrir, y es algo como que un peligro que tenemos que siempre estar conscientes de que existe. Sí, claro, y llegaremos a hablar en un episodio con más seriedad y profundidad sobre el tema de la inteligencia artificial, pero lo que acabas de decir, y quiero reforzar que es muy importante, es que la inteligencia artificial nos está llevando muy rápido la información. Es decir, nos está ayudando a investigar más rápido de lo normal, nos está ayudando a profundizar, entre comillas, más rápido. El asunto es que el mandato bíblico que tenemos no es a ir rápido a toda la información de la Biblia, sino que tenemos incluso a veces que ir despacio, o el mandato es que vayamos despacio. Por eso dice el Salmo 1, en su ley medita de día y de noche. O sea, la meditación es el propósito de Dios para continuar en este proceso de la preparación bíblica. Pasar tiempo en la palabra es la forma en la que nuestro corazón y nuestra mente son cautivados por ella y nos lleva a la obediencia y a la fe. No hay un camino más corto para esto. Y creo que es un riesgo bien grande usar muchos atajos que evitan que yo no pase tiempo en la semana luchando con la estructura de un texto, con qué significa algún contexto, o en cómo puedo conectar el Evangelio de Jesucristo desde mi texto. Porque esta lucha y esta meditación puede transformar mi corazón. Si yo solamente voy rápido a la inteligencia artificial a encontrar toda la información que ocupo rápidamente, eso realmente no está permeando en mi corazón y en mi mente, y por ende no va a tener esta intención que decía Haddon Robinson, de que el predicador debe ser conmovido primeramente con la predicación. Yo creo que para el predicador, en este sentido, el trayecto, el camino de la preparación para el sermón
es el mismo camino de la transformación para nuestros corazones. Si nosotros acortamos esto, si nosotros le restamos importancia a esto y simplemente yo quiero llegar al final, que es preparar mi sermón sin dejar que todo esto que yo estoy descubriendo me esté transformando, pues créeme que los días en el púlpito están contados. Alexis, ¿y cómo podríamos cuidarnos como pastores, como predicadores de esto que estamos hablando? De el peligro de estar predicando y no estar siendo transformados por la palabra de Dios. Bueno, yo pienso que si cuando nosotros estamos preparando nuestros sermones, estudiando la palabra de Dios, si yo no estoy siendo admirado por quién es Dios, si lo que yo estoy descubriendo en el texto no está impactando mi vida, si a veces esto no me hace llorar, si a veces esto no me hace arrepentirme de un pecado, si a veces esto no me lleva a mí a que yo diga, bueno, tengo que prestar más atención a esta área de mi vida, mira, pregúntate realmente si eres cristiano para empezar. Y si lo eres, pues entonces simplemente tienes que abrir tu vida, tienes que abrir tu corazón para que ese tiempo en el que tú estás preparando tu sermón es tu mismo tiempo en el que tú estás cambiando. Y es el mismo tiempo en el cual tú estás dejando que la palabra de Dios obre en tu vida de esa manera. También debemos de preguntarnos si estamos llamados a enseñar la palabra como pastores, ya que es un tema crucial. Si recordamos, Santiago en el capítulo 3, versículo 1, dice: hermanos míos, no se hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Muchas veces no nos damos cuenta que a veces predicamos sin estar bien preparados o con una preparación muy relajada, y estamos olvidando este mandato, esta advertencia de que los que se paran a enseñar, los que enseñan formalmente en la iglesia, deben tener cuidado porque serán evaluados con mayor severidad. Creemos que podemos mantener esa vida sin saber justamente lo que dijiste, que nuestros días en el púlpito están contados y vamos por ese camino. Y me gusta resaltar lo que dices, que el que Dios obre por su palabra no necesariamente significa que nosotros como predicadores estemos siendo aprobados por Dios. Tenemos que entender que Dios obra por su palabra, pero nosotros nos enfrentaremos a Él por lo que hayamos enseñado o predicado, o incluso cómo nos hayamos preparado para predicar. Y con todo lo que estás diciendo, creo que como predicadores es muy importante evaluar nuestro corazón y nuestra fe desde la preparación. Porque si solamente lo hacemos desde el púlpito, donde estamos, donde nos gusta tal vez predicar, enseñar y la gente es bendecida con la enseñanza, posiblemente no es una evaluación justa. Creo que tenemos que evaluarnos desde la preparación. Claro, y todo está relacionado también. A veces yo creo que nosotros, y cuando estamos en talleres y demás, pues hablamos acerca de estas cosas. A veces nosotros como que dividimos o compartimentalizamos nuestra vida demasiado, ¿no? A veces en muchas cajas diferentes. Bueno, yo me levanto en la mañana y tengo mi devocional, y después entonces yo tengo mi devocional con mi familia, y después entonces yo voy a estudiar, preparar el sermón, y no nos damos cuenta que simplemente quizás nuestra vida puede ser un poquito más sencilla, menos complicada y más efectiva, más eficiente, si nosotros entendemos que cualquier cosa que yo estoy haciendo, en el momento en que lo estoy haciendo, si yo estoy con la palabra de Dios, ya sea estudiando, ya sea preparándome, ya sea, eso es un momento en el cual yo estoy con la palabra de Dios, es un momento adecuado en que Dios puede hablar en mi vida, yo voy a ir no con simplemente mi mente técnica a qué es lo que el pasaje está diciendo, porque necesito sacarle exégesis. Sí lo necesito, pero deja que todo eso obre en tu corazón y en tu vida. Tu mismo tiempo, si tú dedicas 2 horas para preparar un sermón, para hacer un exégesis en un día determinado de la semana, son 2 horas que tú estás con Dios y su palabra. Son 2 horas que Dios puede estar obrando en tu vida, transformando tu vida. Son 2 horas que tú puedes aplicar muchísimas de las cosas que esa misma palabra está enseñando a ti. Y eso lo dijimos ahorita. O sea, la manera en la que te prepara para tú prepararte a predicar es completamente diferente. Así simplemente, repito, llegaste tarde, la semana fue complicada, el sábado por la tarde vas a armar tu sermón, vas a buscar cualquier recurso que tengas a tu mano, vas a online, buscas un sermón preparado, le preguntas a la inteligencia artificial o le preguntas a cualquiera, pones algo junto ahí rápido porque tú no tienes tiempo para sintetizar ni para masticar ninguna de esas cosas, y tú te vas a parar y vas a predicar quizás un sermón que está muy bien informado, pero es un sermón frío.
Y es un sermón que no ha tocado tu corazón y tu vida. Lo que pasa con esto es que a veces no, Dios va a usar su palabra como quiera que sea, a pesar de nosotros. Pero quizás el refrán de que a otros pudo salvar y no pudo salvarse el mismo se aplique siendo nosotros los que estamos predicando la palabra de Dios. Y eso es algo donde no podemos llegar. Martin Lloyd-Jones dijo lo siguiente: la predicación es teología en llamas. Y una teología que no tiene fuego, sostengo, es una teología defectuosa, o al menos la comprensión que el hombre tiene de ella es defectuosa. La predicación es teología que viene a través de un hombre que está en llamas. Y me encanta esta frase, o sea, se me hizo bien intenso pero bien profundo. Es decir, que podemos recordar que ir a la palabra implica que vamos a ser transformados por la palabra, y aquellos que predicamos, la meta es que todos los domingos estemos deseosos o en llamas, como dice Martin Lloyd-Jones, de abrir la palabra y de decir: hermanos, el Señor quiere hablarnos y hay algo especial en la palabra hoy para nosotros. Y muchas veces hemos vuelto nuestra preparación meramente como técnica o académica, que no estoy diciendo que no sea importante ser cuidadosos con eso, pero estamos buscando ir a la palabra de Dios y que cada interacción que tenemos con la palabra de Dios sea para un devocional, sea para un grupo pequeño, sea para una lectura, no sé, matutina. Siempre que interactuemos con la palabra del Señor, por su propia naturaleza, tiene la intención de transformarnos. Exacto, y cada vez que vamos a ella, pues tenemos que ir con esa mentalidad. Entonces, quizás como predicadores, algunas cosas quizás, Josué, que nos pueden ayudar. Pienso que podemos pensar en cosas que nos pueden ayudar en cómo no dejar que esto ocurra en nuestra vida. Uno, vea la palabra, esta es la palabra. No importa lo que yo esté haciendo, esta es la palabra de Dios. Y esto yo debo entender que va a afectar directamente mi vida, y vete abierto a que Dios lo haga. Vete con esa expectativa, cómo este pasaje puede sorprenderme acerca de Dios, que puedo aprender de Él. Cuando estés preparando las aplicaciones, piensa primero en tu vida. ¿Cómo este pasaje me afecta a mí? ¿Cómo es esto una realidad en mi vida? ¿Cómo esto me ayuda en mi santificación? ¿Qué área de mi vida yo necesito ver con esto? O sea, aplícate el pasaje a ti. Estamos lidiando en consejería en la iglesia con algún hermano y decimos: oye, este pasaje que bien viene para que este hermano le pueda ayudar en su vida en santificación. Sí, pero antes de eso, antes de ir a cómo le puedo ayudar a ellos, piensa en tu vida espiritual. ¿Qué yo necesito cambiar? ¿Cómo este pasaje está impactando mi vida? ¿Cómo yo como cristiano voy a responder a este pasaje? Y eso indiscutiblemente nos ayuda a nosotros a mantenernos abiertos, expuestos a la palabra de Dios. Que cuando yo llegué, esta es la manera en la que cuando yo llegue el domingo a predicar este sermón a mi congregación, ya yo me lo prediqué a mí. Ya yo estuve evaluando cómo es que todas estas verdades se aplican a mi vida. Ya yo estuve viendo qué conductas necesito corregir o cambiar. Ya yo estuve viendo qué necesito arrepentirme y cómo yo necesito ponerlo en práctica. Entonces, piensa en este sermón, primero te está ministrando a tu vida, después entonces va a ministrar a los demás. Lo que ocurre si no lo hacemos es que el peligro es para nosotros, porque aún nos vamos a preparar aunque no lo hagamos, lo vamos a predicar aunque no nos hayamos hecho esto. Dios lo va a usar, el Espíritu va a usar esa palabra, va a obrar en el corazón de la congregación, y los que entonces nos vamos a ir alejando y enfriando y estando en una situación espiritual comprometida, vamos a ser nosotros. Exacto, y creo que más allá de evitar el peligro de enfriarnos como predicadores, también creo que se pierde el inmenso beneficio que puede tener una iglesia cuando alguien está predicando con pasión la palabra de Dios. Creo que el impacto de un predicador que está genuinamente en llamas, como lo hemos estado diciendo, es completamente diferente, porque no es solamente un sermón fiel, sino que es la palabra comunicada con una pasión que nace de la propia transformación de un predicador. Y la iglesia puede ser testigo de todo esto. Esto me recuerda una analogía que me contaron hace tiempo sobre un pastor cuya iglesia estaba pues enfrente de un charlatán que vendía cuarzos y piedras para la buena suerte y cosas de esas. Y el pastor veía que con ese charlatán llegaba un montón de gente a comprarle sus cuarzos. Y esta analogía o esta historia dice que el pastor, en un momento ahí de frustración, pues finalmente decide acercarse con este hombre que vendía cuarzos o piedras de la suerte y le dice: oye, ¿cuál es tu secreto? Porque yo estoy invitando a la gente a la iglesia, predicando la palabra y nadie viene y tú tienes a toda la gente aquí. Y el charlatán le dice: es que la diferencia es que ustedes dicen la verdad como si fuera mentira y yo digo mis mentiras como si fueran verdad.
Y aunque obviamente es algo ficticio, es una frase muy dura, pero creo que da en el clavo. Creo que muchas veces la falta de transformación personal nos lleva a predicar la verdad más grande como si fuera una mentira o como si no tuviera poder. Y creo que pararnos domingo a domingo en el púlpito a predicar y estar en llamas es poder también declarar a la gente y a la iglesia que lo que estamos predicando tiene un poder transformador, verdadero y genuino. Y estamos convencidos de eso, por eso lo predicamos con pasión. Sí, o sea, es toda la parte que tiene que ver con la pasión. O sea, yo creo que habla mucho, estar en llamas habla de nuestro amor por la palabra. La pasión debe de sentirse. Estamos predicando porque creemos que esto es extremadamente importante. Predicamos porque creemos que la vida depende de ello. O sea, la salvación eterna depende de la predicación. Por eso es que predicamos. Y esto debe expresarse. También entender que somos todos personas diferentes, tenemos temperamentos diferentes, carácter diferentes. Eso va a impactar indiscutiblemente la manera en la que yo voy a estar en un púlpito predicando. Y a pesar de nuestros temperamentos, a pesar de nuestro carácter, yo creo que la pasión debe de sentirse. Yo creo que tú lo puedes ver en una persona que es extremadamente elocuente y que puede predicar con muchas expresiones en su cara y demás, y también con alguien que es un poquitico menos elocuente o con menos expresiones, pero tú sientes la pasión y la llama. O sea, y una vez más, eso está ligado a si esta palabra ha obrado en mi corazón primero. Si yo entiendo que este peso es que está, esa llama es la llama que después va a estar en el púlpito y que va a poder ser mucho más efectiva a la hora de llegar a nuestros oyentes. Sí, y creo que esa distinción es bien crucial porque no estamos hablando de técnicas de oratoria que se pueden imitar o un performance, algo preparado, algo producido desde el púlpito. Como aquel pastor que en una de sus notas escribió, en uno de sus puntos principales, recuerda que en este punto debes de llorar. No se trata de usar un tono de voz o de exaltarnos o de hablar bajito como lo haría cualquier conferencista. Estamos, creo yo, hablando de algo más profundo. Estamos hablando de predicar con una pasión que brota de una vida transformada por la misma palabra de Dios. Y creo que eso es algo muy genuino y muy particular. Hay una frase que creo que resume todo esto mejor que nada. Un predicador es un mendigo diciéndole a otros mendigos dónde encontrar pan. Y creo que esa es la pasión de la que hablamos. Es decir, es pararse al frente de la congregación y decir, hermanos, yo lucho como ustedes, pero juntos vengamos a la fuente de gracia que hay en Cristo. Yo soy un mendigo diciéndole a otros mendigos que Cristo es la fuente de toda gracia y que Él es suficiente para saciarnos por completo. Y yo creo que está también, ahora que hablaste de eso, relacionado también con la manera en la que nosotros, mientras estamos predicando, nos identificamos también con nuestra congregación. No es simplemente, no es un discurso donde yo estoy pidiéndole a mi congregación que tiene que hacer diferentes cosas, que tiene que cambiar, que tiene que arrepentirse. De alguna forma, yo soy parte de ese llamado también. Y a veces, pues, incluirnos como predicadores en él está bien. O sea, solo mantener en mente de que sí, voy a apelar a ellos, voy a llamarlos al cambio, al arrepentimiento, a lo que hay que hacer, pero yo pienso para mí, yo también necesito, pues, obrar en esto en mi vida. Sí, creo que las pedradas deben ir para todos lados, ¿no? O vienen para todos. Y qué importante es entonces predicar en llamas, como decía Martin Lloyd-Jones. Y para quienes nos han seguido, la semana pasada hablamos del reto de predicar para transformar vidas. Y hoy le sumamos un desafío todavía mayor, asegurarnos que esa palabra nos está transformando primero a nosotros. Creo que esto nos da una mayor conciencia de la responsabilidad que tenemos cada domingo al pararnos al frente de la iglesia del Señor, ¿no crees? Amén. Yo pienso que a pesar de que no somos expuestos cada domingo a la palabra de Dios porque tenemos que predicarla, nosotros los pastores tenemos el privilegio de tener tiempo para estudiar la palabra de Dios. Entonces es simplemente el estar conscientes del peligro que van a para nosotros no estar expuestos ahí y decir mi tiempo de estudio con la palabra y de preparación del sermón es mi tiempo también de estar expuesto a la palabra y dejar que ella transforme mi vida. Entonces simplemente yo creo que es ánimo y es privilegio el saber que nosotros podemos hacer esto y que esa palabra también nos va a ministrar a nosotros. Pues qué bueno que se quedaron hasta el final. Compartan este episodio con alguien a quien crean que pueda servirle para seguir estimulando esta cultura de prepararnos fielmente para la predicación, esta convicción. Y para ti que predicas, aquí tienes un nuevo reto para este domingo.
antes de subir al púlpito, asegúrate de que esa palabra te ha encendido. Asegúrate que estás predicando con pasión, que estás predicando en llamas, y deja que la palabra del Señor haga su obra en medio de su pueblo. Nos vemos muy pronto, que estén muy bien, que el Señor les bendiga. Hasta luego. Nos vemos, Josué.